Pues como les decía, las animaciones, lo mejor para unas animaciones es que sean muy fluidas, que no se noten tan robóticas, movimientos tan bruscos. Entonces, eso vamos a ir aprendiendo hoy y vamos a ir viendo las distintas máscaras también, para qué nos pueden servir las máscaras, etcétera. Entonces, si ustedes pueden, Tiffany y Luz, pueden abrir las After Effects y van conmigo a la par. Bueno, antes que nada, también, pues eh, siempre aclarar que estas clases, por lo típico, pues entonces estamos semi-asincrónicos, semisincrónicos. Para los que se puedan conectar, bienvenido sea, siempre resolviendo las dudas y avanzando mejor, o sea, que son sincrónicas, pero para la gente que no se conecta, pues entonces estas son sus clases asincrónicas, lamentablemente sin poder resolver dudas, pero siempre admirando la consistencia y eh, las ganas de seguir reclamando porque la universidad y su autonomía prevalezca. Entonces, solo para aclararlo y vamos a empezar con la clase. Voy a escoger todas las cosas que tenía aquí. Qué montón de cosas tenía. Bueno, pero ahí está. Entonces vamos a abrir After y vamos a empezar. Ok, les dejo un poquito. Voy a poner la pantalla entera. Como siempre, ahorita sí ya no les voy a, como lo había hecho la semana pasada, de ampliarles un poquito, bajar la resolución para que vean un poquito más. Aquí sí no voy a poder hacer eso, porque voy a estar muy apretado de los layers y todo y trabajar, entonces sí les voy a dejar pendiente esto. Solo yo sé que las letras las van a ver muy pequeñas, pero, eh, pero vamos a ir trabajando poco a poco y les voy a ir explicando cada una de las cosas. Pero bueno, como les decía, hoy vamos a ver máscaras, vamos a ver un poquito de animación de textos. Un poquito, porque la animación de textos tiene muchísimo que trabajarse, muchísimo. Pero vamos a ir viendo, como les digo, paso a paso. Vamos a crear una nueva composición. Voy a poner que sea cuadrada, 1000 por 1000, pensando como si fuera un post de Instagram. Y la vamos a hacer de 5 segundos. Voy a poner que el fondo sea blanco. Ok, voy a renombrar, perdón, máscaras, y lo voy a pasar a final. Aquí ya lo tengo. Entonces, tengo mi lienzo aquí. Puedo trabajar con mi lienzo lo que quiera. Y vamos a crear un nuevo texto. Para crear nuevos textos, tengo una opción de aquí en la parte vacía, pero sobre mi línea de tiempo, la parte de abajo, la línea de tiempo de la composición, le doy un clic derecho, puedo dar un New. Tengo todas estas opciones. Igual lo puedo hacer desde arriba donde dice composición, perdón, en Layer, New, y tengo todas estas opciones, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir viendo, más o menos les explico. Texto, obviamente, para hacer textos sólidos, es importante que ustedes sepan la diferencia entre sólido
Entre que no tenga un sólido, o sea, ustedes lo que están viendo ahorita en la composición, no hay nada, realmente es un universo blanco, así le puedo llamar, pero no es que haya algún sólido atrás. Eh, y también aparte es hacer un shape o un cuadrado o un círculo, lo que sea, sólido. Pero aparte es eso y aparte es un sólido como tal, un layer que es totalmente sólido. Una luz y una cámara, eso posiblemente lo veamos este semestre, si no el otro semestre. Vamos a ver luces y cámaras. Un objeto nulo. ¿Qué es un objeto nulo? Les explico rapidito. Un objeto nulo es algo que no es nada, simplemente nos sirve como guía para emparentar, o sea, decir que un layer X está emparentado con el objeto nulo y el objeto nulo a la hora de moverlo se va a mover también ese objeto X. Dirán ¿por qué no mover el X en vez del nulo? Puede ser que yo tenga el X, Y, Z, tres layers distintos y tenga que mover esos tres por algo determinado, entonces puedo mover el nulo y se mueven los tres juntos, ahí vamos a ver. O para hacer distintas características que puedo hacer a distintas cosas por medio de un objeto nulo. Shape Layer es para hacer objetos. El Adjustment Layer es muy parecido a Premiere y a otros, que es un layer que solo sirve para meter efectos o meter ciertas correcciones y lo hace a todo lo que está debajo. Content Aware Fill Layer también ahora, también en Photoshop también está el Content Aware, que es para borrar cosas, para hacer, borrar cosas que no queremos que se vean. Podemos importar Photoshop, un archivo de Photoshop, o podemos importar archivos de Cinema 4D, que es para animación de 3D. Que se llama 4D, pero es un programa de 3D. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con texto. Entonces, texto, no creo que necesite mucha explicación. Vamos a empezar con T de 5, 5, y tenemos esto de acá. Yo voy a utilizar un plugin. Les voy a enseñar este plugin que está aquí al lado. Esto no lo van a tener ustedes, pero la otra semana, hoy es mucho, pero la otra semana, parte de mi planificación de la otra semana es enseñarles plugins, cómo instalar plugins y plugins gratis que pueden obtener. Este que tengo aquí es pagado, pero hay plugins que sustituyen este que está acá. Lo que pasa es que en uno solo, les explico, en este plugin, tengo muchísimas cosas que en otros son como, tengo que instalar distintos plugins para hacer esto. En cambio, aquí tengo varias cosas ya juntas. Pero la otra semana, como les digo, no se vayan a asustar de no encontrar esta parte de acá. La otra semana les voy a ir enseñando. No se las enseñé una vez porque tengo que averiguar cuáles son los plugins que les van a servir para esto. Porque yo estoy acostumbrado a utilizar este plugin, pero como digo, para no enseñarles uno que sea pagado, les voy a enseñar, no se vayan a asustar de que yo use este y ustedes no lo encuentren. Pero de todos modos voy a tratar de usarlo lo menos posible. Es difícil porque ya me acostumbro mucho a animar con este plugin, pero voy a usarlo lo menos posible para que ustedes vayan. Pero creo que era importante que se los dijera para que no se asusten de que de repente no van a encontrar esto en ustedes. Insisto, cualquier duda me preguntan, por favor, me interrumpen de una vez. Bueno, entonces en las ventanas, como ven, tenemos un montón de ventanas, ¿verdad? Entre las ventanas está carácter. En el carácter podemos encontrar todas las características de este texto. Este texto, cuando se crea, automáticamente me lo etiqueta rojo. Si se fijan, y esto es importante que lo sepan, no lo van a encontrar aquí, en ningún lado de la composición. Los textos y los shapes no los van a encontrar aquí porque son partes generadas por After Effects. Entonces no es que lo vayan a encontrar muy fácil acá, en esta parte de acá.
siempre van a estar solo en la composición. Lo que sí van a encontrar generado por After Effects y sí lo van a encontrar son los sólidos. Que vamos a crear ahorita en un momentito sólidos. Pero pero los textos, si se fijan aquí en el proyecto, no lo van a encontrar en ningún lado. Así que no se van a asustar si no lo encuentran. Pero como les decía, los textos los etiqueta automáticamente rojos. Y aquí tengo las características del texto, el tipo de letra, si es regular, bold o itálica, y todas las características que no me voy a poner a explicar cada una de ellas, porque ustedes las han de conocer muy bien por Illustrator o por Photoshop, que son casi idénticas, ¿verdad? Tal vez distribuidas de distinta forma, pero las características son muy parecidas. Entonces, vamos a poner solo un texto un poquito más grande, más grueso. Vamos. Esto. Y, ok, solo un poquito grueso para que. Fíjense dónde está el anchor point. En los textos nos lo pone en medio. ¿Se acuerdan que con los shapes lo hace en medio del texto, perdón, de la composición? En el caso de los textos, no lo pone en medio del texto, no lo pone en medio de la composición, sino que lo pone según como esté justificado el texto. Si tenemos paragraph, y entonces podemos justificar, si lo justificamos en medio, fíjense cómo aquí se ve el anchor point en el medio. Voy a cambiar el color del texto para que se note un poquito más la situación. Cambiémoslo a. Entonces, fíjense aquí cómo está el anchor point en medio. Si justifico hacia la derecha, me pone el anchor point en la derecha. Si justifico a la izquierda, el anchor point está en la izquierda o en medio. Y siempre por debajo. Esto yo lo puedo cambiar. Recuérdense con Command o Control y doble clic en la parte, en la herramienta de mover el anchor point y ya lo pongo en medio. O lo puedo mover como yo quiera. Lo pongo en medio y centrarlo. Puedo centrarlo con Align, tal y cual como es en Photoshop o en Illustrator, y lo dejo aquí exactamente centrado. Ahora, recuérdense en la semana pasada que hicimos unos cubos y los movimos de cierto punto a cierto punto y con ciertas velocidades y todo. Voy a hacer lo mismo que aparezca, tan sencillo como voy a cambiar la posición. Yo puedo utilizar reglas también. Como activo las reglas con Command o Control R. Activo las reglas. Puedo poner una regla acá. Una guía, perdón. Para saber hasta dónde está el texto. Y voy a cambiar una posición. Solo voy a poner un keyframe. Borro este keyframe a 3 segundos. No, 2 segundos. 2 segundos. Y voy a mover sobre las Y. Recuérdense que es el primer número es X, el segundo número es Y. Corro hacia abajo. Entonces, ahí ya tengo mi animación del texto, que está bastante lento. Las animaciones, generalmente, y este es un error que pasa mucho, las hacemos muy lentas o muy rápidas. No hay un número determinado. Eso es cuestión de que ustedes cómo lo sientan realmente. Pero generalmente es entre un segundo, un poquito menos de un segundo, de las animaciones. Por supuesto que hay animaciones que pueden durar hasta 15 segundos, dependiendo de la situación. Pero en movimientos de textos o en movimientos de shapes, yo sí les recomiendo que sea de un segundo, exagerando, segundo y medio. eh, y sí le den mucha fluidez. Eso es importante. Entonces, fíjense ahí, tarda un segundo en moverse acá. Ahora,
ya sabemos hacer esto, de seleccionar los dos, keyframe assistant, easy easy, o tenerles, entonces les di cierta velocidad, cierta aceleración. Pero aquí viene lo interesante del asunto. Entre todas estas opciones, hay arriba, en esta parte de acá, que ven aquí arribita, hay como una gráfica. De hecho, la función se llama Graph Editor, es una gráfica que si ustedes la tachan, les desaparece los keyframes y les aparece esta gráfica. Fíjense lo que voy a hacer primero. Voy a quitarlo y voy a regresar a los keyframes sin easy easy, sin la aceleración. Pongo la gráfica, fíjense cómo cambió. Una línea recta arriba, y esto lo que está representando gráficamente es el movimiento del texto. Miren, quiere decir que de aquí para acá tiene este movimiento. Pasa de 0 a 250 píxeles por segundo y hace este movimiento. Pero yo puedo, y cada punto que está acá es el keyframe que elaboré. Si yo selecciono esos dos, fíjense cómo me sacan unas palancas y si no lo tengo activado, tengo desactivado estas opciones de aquí abajo. Si tengo seleccionado esto, me aparece esto. ¿Qué es esto? Lo mismo que hice que cuando estaba así, de esta forma, que es Keyframe Assistant, Easy Easy. Esto también es otra vez lo voy a seleccionar, el Easy Easy. Si se fijan ahí, dice Easy Easy, Easy In, Easy Out, ¿verdad? Y aquí tiene ¿verdad? Otras opciones. Convert Select Frame to Breezer, esto se lo voy explicando poco a poco. Pero estos tres son las mismas opciones que teníamos, que vimos la semana pasada. Vamos a poner un Easy Easy y me hace esa curva. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay una aceleración, desaceleración. Quiere decir que va muy rápido, llega a un punto lento y termina rápido. Eso es lo que está haciendo. ¿Eh? Pero yo puedo exagerar eso y es bueno exagerar. No siempre, no tienen que exagerarlo siempre. Pueden a veces hacerlo más lento, hacerlo más rápido. Pero es bueno exagerar. Es bueno que cambie la animación. De hecho, recomiendo mucho que no lo dejen como un simple easy easy. Y fíjense lo que va a pasar ahorita. Ahorita lo que va a hacer es una aceleración muy rápida y a un punto en que se pone lento y luego otra vez mucho más rápido. Fíjense cómo reacciona. Ven la diferencia entre una animación que hice ahorita y la animación que estaba antes. Miren, repetirlo. O también puedo hacer esto, lo puedo exagerar, pero solo de un lado. Y eso lo que va a pasar es, como reacciona, o lo hago al revés. Miren qué pasa. O si quieren, lo que pueden hacer es esta curva muy pronunciada hacia arriba y ahí casi no se nota. Pero bueno, vamos a hacerla acá. Esas son las ventajas, digamos, de este plugin. Este plugin, si yo escojo estos dos, yo puedo aquí hacer todas estas curvas, que estas curvas representan lo mismo que acá. Si yo apacho, digamos, esta curva de acá, me hace esto acá, de una vez me hace las curvas sin tener que mover mucho. Pero como les digo, les voy a ir enseñando plugins que hagan esto. Mientras, yo no voy a usar estos plugins. Vamos a dejarla así. Ok,
Entonces ya logré que estuviera, pero lo que quiero es que aparezca. Claro, yo hubiera podido hacer, regreso acá, hubiera podido sacarlo desde abajo, ¿verdad? Lo pongo desde acá, pero moví todos. Hubiera podido hacer esto. Pero no, yo realmente lo que quiero es que aparezca a partir de esta guía que yo puse, que ahí aparezca. Entonces aquí es donde viene lo interesante de las máscaras. Yo puedo hacer máscaras, pero el problema de las máscaras es que están vinculadas al texto o al layer que tengo acá. Si yo hago una máscara, fíjense bien, yo puedo, ¿cómo hago la máscara? Si yo selecciono el layer y quiero hacer un cuadrado, un rectángulo, o un círculo, o lo que sea, yo puedo, fíjense cómo el cursor tiene un punto, un cuadrado y un punto en medio. Eso quiere decir que hace máscaras. Y si yo hago esto, me hizo una máscara sencilla, ¿verdad? Ahí solo está apareciendo un pedazo del texto. Pero si se mueve, si se mueve la máscara junto con el texto. Entonces no logro hacer el resultado que quiero hacer de que aparezca el texto. Lo que yo puedo hacer es, aparte, totalmente, hacer un cubo, un cuadrado, y para eso me sirve la guía. Fíjense cómo ahora cuando no tengo seleccionado el layer, ya no me aparece ese cuadrado con un punto en medio, sino que me aparece una estrella. Eso lo que me está diciendo es que en vez de que sea una máscara lo que va a hacer, lo que me va a hacer es un shape. ¿Miren? Y ese shape me lo hizo totalmente aparte. Uno con otro. Miren. Esta parte el TD5 y aparte está el shape. Si quieren voy a revisar y pero vamos a ver aquí. Y sí, efectivamente, cubre completamente el texto. Vamos a renombrarlo. Le voy a poner máscara texto. Vamos a ver. Y ahí va. Todavía lo subiría un poquito el texto. Recuerden con apachar la U. Llego el texto y solo voy a subir un pelito el texto, porque fíjense aquí, el 5 se sale un pelito. Entonces, voy a subir un pelito aquí. Ya. Ahora, en vez de máscara, lo que voy a hacer es un trick mat, que es decirle a esta máscara de texto que dice acá, que sea la máscara de lo que está abajo. Únicamente funciona con lo que está abajo de su layer. Un trick mat, fíjense, aquí arriba la máscara no tiene nada, porque no tiene nada arriba que asignarle. Si yo tuviera, voy a duplicar varias. Miren, todos tienen menos el primero. Todos tienen la opción de trick mat. Si no encuentran esta opción, está en la esquina inferior izquierda de su timeline. Ahí pueden activar y desactivar ciertas funciones. Y ahorita voy a activar donde está la de treatment. Aquí tenemos todas las máscaras, todos los textos que tenía. Y sobre el treatment le puedo dar, tengo 4 opciones. Alpha mate, alpha invert mate, luma mate y luma invert mate. Vamos a empezar con el primero, que es el más sencillo. Con el primero, fíjense, desapareció el texto. Ya no de hecho, desaparecieron las dos cosas. Sin embargo, están, miren, aquí está y aquí está. El texto, las dos cosas están. La máscara texto desapareció porque se volvió máscara y el texto desapareció porque no está todavía dentro de esa máscara. Si yo lo muevo, miren cómo aparece. Ahí ya apareció. Entonces, yo puedo crear y hacer textos como quiera.
Puedo hacer que aparezcan arriba, o si no, vamos a cambiar la animación. Voy a hacer que aparezca, pero ya sea para abajo. Y siempre va a respetar a la máscara que está aquí. Si yo modifico esta máscara, vamos a simplemente vamos a hacer que se mire y modifico la máscara. O sea, así, lo que va a pasar es que únicamente va a, y otra vez voy a desactivar esto. Lo que va a pasar es que solo aparece el pedazo que tengo. Por eso siempre tenemos que ver que cubra completamente el texto lo que queremos que aparezca. ¿Dudas aquí? Cuéntenme. Lick, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si hacemos un poquito más grande la shape para la máscara? O sea, daría igual. Reacciona igual, reacciona realmente igual. Lo que pasa es que la máscara a veces, como les digo, yo puedo hacer de que aparezca, yo quiero que aparezca solo la T, entonces solo lo hago más pequeño. Si lo hacemos más grande, ah, si es, digamos, en este caso que tengo acá, que lo hago más grande horizontalmente, no tengo ningún problema. Si lo hago más grande verticalmente, no va a reaccionar como quiero. Les voy a enseñar. Por ejemplo, si yo lo amplío verticalmente, pues como es la animación en este caso, no me va a afectar nada. Pero si yo lo abro verticalmente, aquí, así, lo que va a pasar es que no me va como quiero, miren, porque ya no aparece donde lo quería. Va a aparecer, y peor si lo amplío por completo, no me va a hacer nada. No, no tiene gracia la máscara. En cambio, si algo hago desde lo más pequeño, ya está. Y si lo hago más pequeño todavía, lo que va a pasar es que solo se va a ver un segmento. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer cosas interesantes según nuestra creatividad. Ahorita se me ocurre, por ejemplo, yo puedo duplicar. ¿Cómo duplico? Eso se me olvidó decirles. Selecciono y solo Command D y lo duplico. Y fíjense lo que puedo hacer. Yo lo que puedo hacer es, voy a cambiar el texto y lo voy a cambiar de color. Pongámoslo verde. Pero lo que voy a hacer es, a esta máscara de aquí, lo que voy a hacer es ampliarla. Dirán, no hizo nada, ¿va? Pero recuérdense entonces que el TD6 ahora creado está arriba y el TD5 está abajo. Si yo hago esto, los pasos acá, entonces miren lo que pasó. ¿Por qué? Porque estoy combinando dos máscaras. La azul o el texto azul con el texto verde. Este texto verde, si lo desactivo, es el texto entero y el azul solo es esta parte. Activémoslo otra vez y miren lo que pasa. Ahora, ¿qué pasa si, y es aquí donde voy un poquito más lejos, qué pasa si esta máscara, la del texto azul, es un poquito más pequeña y no le voy a poner alfa mate, sino que le pongo inverted alfa mate? Lo que va a hacer es desaparecer las partes, las partes que están en la máscara. En el alfa mate aparece, en alfa inverted mate lo que hace es desaparecer. Entonces, miren, ¿eso qué fue lo que pasó? Lo que pasó es, si otra vez quito el verde, lo que pasó es que se ve todo lo que está afuera de la máscara y no se va a ver lo que está adentro. Y como tengo la animación arriba, entonces, ¿qué pasa con Luma? Con Luma, lo que pasa es lo brillo, lo más claro va a ir desapareciendo y lo más oscuro va a ir apareciendo. ¿Qué quiere decir? Que si fuera un gris,
aparece un 50-50, es como una máscara con una opacidad de 50%. En el caso del azul que tengo es muy oscuro, entonces por eso aparece así. Si el texto fuera, pongámoslo negro, miren cómo aparece por completo, y si fuera blanco, cómo desaparece. Vamos a dejarlo como está. Y en el caso de Loma Inverted es lo mismo que les digo. ¿Está claro? ¿Verdad? Entonces, así es como podemos ir jugando con los mates, ¿verdad? Con esto podemos ir jugando. Perdón. ¿Logran hacer esto ustedes? Traten de hacerlo. Los invito a que traten, insisto, esta es la ventaja de que ahorita solo están ustedes dos, Tiffany y Luz. Traten de hacerlo y veamos qué lograron hacer, y quiero ver si lograron hacer. Les dejo unos 10 minutos y ver si pueden hacer esto, por lo menos esto que acabo de hacer. Miren. Combinar máscaras arriba, abajo, tamaños y todo. Pero dejo, si quieren lo pueden hacer con, es más, hagámoslo con estas tres letras. De hecho, una de sus tareas va a ser animar su nombre, pero eso lo vamos a ir viendo durante la clase. Pero traten de hacer esto con TD5. Las veo en... Aquí voy a estar si quieren cualquier duda, pero les dejo unos 10 minutitos y a ver qué logran hacer. Entonces, hacen máscaras y traten de manejar las velocidades. Como estas, miren, estas velocidades. Y lo que espero es que salgan dudas. Ojalá salgan dudas. Nos vemos entonces a las 35. Ok, entonces, como ven aquí, lo que hice fue puse mi apodo, porque son 4 letras más fáciles que mi nombre, Fernando, muy largo, pero lo puse con una letra cursiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que se escriba. Vamos a hacer una animación como cuando se esté escribiendo. Y vamos a utilizar más o menos la misma idea, más o menos. La ventaja de la máscara con Trickmask, a diferencia de una máscara normal, es que lo que yo haga, si la máscara se mueve, la máscara, ¿cómo se los explico? Si la máscara se mueve, todo lo que se mueva dentro de la máscara es lo que va a aparecer. ¿A qué me refiero? Si yo hago que una máscara vaya como que animándose el movimiento de la escritura, va a aparecer como que se está escribiendo. Veamos. Se los voy a explicar mejor haciendo. Vamos a imaginarnos que vamos a escribir mi apodo, ¿verdad? Entonces, voy a hacer una línea. ¿Cómo hago la línea? La parte de arriba tengo la pluma, tal cual como es en Photoshop o en Illustrator. Y vamos a empezar a hacer una línea. Antes de, lo que les recomiendo es en Fill y Stroke, van a apreciar la palabra Fill y la palabra Stroke. Y en Fill le voy a poner que no me llene nada. Y en Stroke que sea sólido. Y dejémoslo a 2 píxeles. Puede ser que lo necesite más, pero vamos a empezar con 2 píxeles. Y vamos a empezar a hacer una línea. Si lo van a necesitar además. Por acá. Yo puedo manejarlo por acá. Fíjense cómo voy a ir arreglando esto. No tiene que ser exacto, van a ver por qué no. Pero vamos por acá. Vamos por acá. ¿También? Hago como que se va a escribir la parte de arriba de la F. Y
Voy a seleccionar otra vez y voy a engrosar. Vamos a cambiar de color la línea. Pongámosla roja, cualquier color, no importa el color, pero que sea, porque tengo el fondo blanco, no quiero que la línea sea blanca. Y voy a hacerla más gruesa, de modo que cubra todo lo que es la parte de arriba de la palabra, de la letra. Luego voy a hacer, fíjense que selecciono otra vez Shape, el mismo Shape, es más, voy a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle máscara nombre. Voy a seleccionar otra vez la máscara nombre y voy a hacer otro que sea, me puedo salir, no me importa, puedo salir y aquí me pasó algo, pero ya les voy a explicar qué pasó, de todos modos ya lo estoy haciendo, por eso mejor aguanto un poquito, pero ahí está, tal vez vamos a hacerlo aquí. Aquí lo que pasa es que lo tenía apagado con el ojito aquí, pero fíjense, es muy importante que cubra todo, que no quede nada descubierto. Si está descubierto, lo que voy a hacer, les voy a enseñar la forma más sencilla y común, y luego se los enseño de una forma todavía más compleja y mejor. La más sencilla y común, voy a engrosar esto, y de ahí me voy a ir otra vez por acá. Selecciono máscara. ¿Por qué hago lo de selección y lo vuelvo a seleccionar? Porque si no, me sigue la misma línea que estoy haciendo. Aquí estoy haciendo distintas líneas en el shape layer, o sea, es un solo layer donde tiene distintos contenidos. Miren, ya llevo dos y voy a hacer un tercero. ¿Está? Se selecciona y vuelvo a seleccionar para que empiece a hacer la E. Voy a hacer lo mismo. Hacer este acá. Yo lo que estoy haciendo ahorita, porque eso estoy curveando, porque quiero que se vea lo menos posible que le afecta, vamos a hacerlo hacer eso, le afecte a la mini. Ahí, ahí no le está afectando la A. Luego hago, pero aquí cometí un error, miren. Fíjense bien porque aquí cometí un error. Miren, me hizo dos shapes. Vuelvo a seleccionar, esto es muy, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí está, deselecciono y vuelvo a seleccionar. Y vamos a empezar con esto. ¿Está? Y por último, esto acá. Ahí está. Si se fijan, se ve horrible. O sea, se ve como que está rarísimo. Pero lo que vamos a hacer es, si yo, otra vez cometí el error, perdón. Ahí está. Ahí está. Se ve horrible. Pero si yo hago otra vez un trick mat, lo que va a aparecer es que desaparece lo que hice rojo porque se está haciendo una máscara sobre eso. ¿Verdad? Vamos a regresar al non-trackmate y lo que vamos a hacer es animar esas líneas. ¿Cómo animo? Fíjense cuando bajo
ustedes les puede aparecer contents y transform, y en contents a la par hay una palabra que dice add. Creo que en español le ponen como agregar, o sea, sí está bien traducido, pero no sé si es agregar o añadir, no sé. Pero es add. Y hay una serie de características que puedo hacerle a este shape layer, a estas líneas que acabo de hacer. Entre ellas está la de trim path. En español, no me pregunten cómo es, porque es una traducción bien rara. Si no de ustedes lo tienen, pueden ayudar a saber cuál es la traducción, porque no me acuerdo, pero es trim path. Y entonces, fíjense que aquí me hizo ese trim path, esta característica. Es un efecto, digamos, pero no es un efecto, es una característica de el shape. Y tiene un start y un end y un offset. Antes de eso, voy a crear una nueva composición y les voy a enseñar qué es esto. Antes de seguir aquí, voy a hacer una pequeña pausa, pero prefiero que lo vean de una forma más sencilla. Vamos a hacer una línea, otra vez aquí, pero una línea simple y sencilla. Así, sencillita, sencilla. Y voy a hacer lo mismo. Print path. Entonces, fíjense cómo tienen principio, fin y offset. Si yo le doy principio, fíjense cómo el principio está en 0%, el length está en 100% y el offset está a 0,0000. El 0% lo que representa es el principio, valga la redundancia, el principio de esa línea que empieza en 0 y hay una transición hasta el 100% que es el final. Si yo pusiera un 50 en el final, lo que va a pasar es que solo media línea se va a ver. Si yo pongo un 75 a la línea, pues el 75% de la línea se va a ver. Si yo pongo un 10%, solo un pedacito se va a ver. O 100. Y al revés, igual. Este 0% lo pongo a un 25 y lo que pasa es, se ve el 75%, pero de izquierda a derecha. Si lo pongo 50, de izquierda a derecha se ve todo el 50%. Y si lo pongo 75, solo se ve el 25% de izquierda a derecha. Todo lo que tenga relojitos, este relojito sin agujas, todo lo que es el 90% de las cosas que están aquí, que tenga relojitos es porque se puede animar. Hay muy pocas cosas de las características de un layer que no se pueden animar. Por lo tanto, tanto el start como el end como el offset se pueden animar. ¿Qué es el offset? Eso se me olvidó decirles. Yo pongo, digamos, un 25 de inicio y 75, pero 75 al final, lo que se va a dar es el 50%, pero en medio. El offset es la posición de ese medio, de esa transición, la posición donde va a quedar, miren, muevo esta posición. Entonces, digamos, yo puedo hacer una animación así, que se va, como que va caminando la línea así, por medio del offset. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí tiene 0,0 grados, grados de un reloj, imagínense, como si fuera un relojito. Entonces, digamos, si voy a le pongo 90, es porque ya caminó el 90 grados, ya se transformó hasta 360 grados. Recuérdense que 90 grados, 60 grados de una circunferencia. Y cuando llega a 360, cambia uno. ¿Eso qué quiere decir? Que ya dio una vuelta y vuelve a dar otra vuelta y vuelve a dar otra vuelta. Entonces, el 1 que está aquí representa cuántas vueltas da y los grados de la par es cuántos grados de esa vuelta da. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, yo podría, cosa que no voy a hacer ahorita, pero no voy a hacer para el nombre, pero sí lo voy a hacer ahorita acá. Yo podría hacer que de 000 a ahí sí vale la pena uno de 3 segundos, miren. Vamos a ponerle 5 vueltas, solo 5 vueltas. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Miren,
Ahora, vamos a regresar y vamos a quitar esta animación. Y lo que puedo hacer entonces es hacer que aparezca. Vamos a hacer una animación, pongámosle 100 a esto. Y en Start, vamos a hacer una animación de End desde el principio. Va a tardar un segundo. Y aquí le ponemos 0. Y lo que va a pasar es, se forma la línea. Entonces, prácticamente lo mismo vamos a hacer con el nombre. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el treatment. End. Pongámoslo en el segundo 2. Y en el segundo 1, vamos a ponerle 0. Y miren, y ahora aquí abajo, como tiene varios contenidos, cosa que no está en el ejemplo que les diga, no sé si está, pero si tuviera distintos contenidos, aquí no va a ser gran cambio, pero en este sí, está simultáneo o puede individual. Individual, la diferencia es, si lo pongo simultáneo, es que todas las líneas que tengo en ese shape los hace al mismo tiempo. Si lo pongo individual, me hace en el orden en que los fui creando. Miren, primero es, bueno, lo puso al revés, no importa. ¿Cómo puedo cambiar eso? Lleva un poquito de tiempo, pero no tanto. Solo el 1 va a estar hasta arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está bien? Entonces ya cambió. Y ahora viene la magia, la maravillosa magia. Le hago un trick match, pongo alfa mate, pum, desaparece, pero ¿qué va a pasar cuando se vaya formando? ¿Se atreven a probar? Lo hice más lento, lo hice 2 segundos. Les recomiendo, traten de hacerlo con su nombre. Luz se rayó con Luz. Y Tiffany, si quiere algún nombre o un diminutivo que tenga su nombre, para que no sea Tiffany muy largo. Y como le digo, Luz se rayó con que sea solo Luz. Traten de hacer. Otra vez les dejo un tiempecito y me preguntan cualquier duda. ¿Les parece? ¿Les parece que trabajemos así? Sí, Lick, porque así van surgiendo las dudas en lo que lo hacemos y de una vez las resolvemos. Va. Entonces traten de hacer. ¿Le queda una duda con cualquier tipografía o tiene que ser serif? No, lo puede ser con cualquiera. Lo que pasa es que por lógica, una caligráfica se ve mejor que se vaya escribiendo, pero se puede hacer con cualquier cosa, con lo que quiera. No necesariamente con nombres, no necesariamente con letras, puede ser con lo que ustedes quieran. Pero le puse caligráfica porque por lógica sea más, la escritura sea con una caligráfica, ¿verdad? Está bien, Lick. Ahora les explico una cosa que me daría un poquito más de tiempo en lo que ustedes están trabajando, pero hay un error que yo cuando lo hago y tengo más tiempo, lo podría hacer ahorita, pero de todos modos se los explico, fíjense cómo aquí hay un pequeño, pero no se nota tanto el error. Pero cuando pasa aquí, ya se formó este grosor de aquí, esta parte de aquí, la letra que no quiero que se forme, porque se va a formar después.
pero no podemos evitarlo porque el grosor de la línea me obliga a que se aparezcan estas partes. Entonces, para que se mire mejor, miren aquí también se aparece antes de lo debido. Y la E también aparece esta parte antes de. Claro, por la velocidad en que se forma, no se nota tanto. Pero sí están esos pequeños errores. Para evitar eso, que eso ya, miren esta parte, por ejemplo, aparece esta parte. Para evitar eso, yo lo que hago es dividir por completo. Eso ya lleva mucho más tiempo. Dividir por completo la letra. O sea, hago que aparezca solo la parte de arriba y esa es una eliminación. La parte de la F, o sea, digamos la F yo la dividiría en 4 partes. La E la divido solo en una sola parte, pero mejor hecho. La otra F la divido en 2 partes y la A la divido en 2 partes. Y voy haciendo uno por uno, así, los trazos. Lleva más tiempo, pero si lo quieren perfectísimo, lo pueden hacer así. Pero como les digo, por la velocidad en que se forman, no es que se note tantísimo. Ahora les aseguro que, como ya se los dije, ya lo notan. Pero al principio no lo hubieran notado. Otra vez, vamos a esperar a las 11:10 y me cuentan dudas. Solo para que quede grabado, voy a repetir lo que hice, porque aquí, ahorita que empecé a grabar otra vez, la gente que lo esté viendo se va a parecer con la sorpresa de que, ¿cómo hizo esto? Entonces, aquí está la animación, y lo que voy a hacer, esto les va a servir tanto a los presenciales como a los que no. Selecciono esto y voy a duplicar con Command D, voy a duplicar 2, 3, 4. 4 distintos. Selecciono las máscaras y apacho la tecla U para que me aparezcan. Y entonces, 1, 2, 3. Lo corro. Uno, dos, tres. Y 1, 2, 3. Y lo que va a hacer es, a los textos les cambio colores. Voy a ver este un poco más oscuro. Este un poco más oscuro. Y este muy oscuro. Y así es como queda. Ok, ahora, como les digo, esto, vamos, hoy era ver máscaras, máscaras y máscaras y más máscaras. Otra forma de hacer máscaras no es necesariamente con treatments. También lo podemos hacer con precomposiciones. Y aquí es otro problema a que afrontar, que sería, ¿qué son las precomposiciones? Voy a crear uno nuevo. Acá, esto. Voy a crear una nueva composición que se llame, como algo raro se va a llamar porque es un llama, no, pongámosle máscaras 2. Y entonces
Aquí voy a volver a hacer un nuevo texto. Si quieren, no lo voy a hacer con textos. Es más, vamos a hacerlo más interesante. Vamos a, no, sí, lo voy a hacer con textos y luego voy a hacer otra cosa que no sea en textos. Voy a hacer con TD5 otra vez. Vamos a poner observar. Y pongamos el color más claro para que se miren. Sí. Ok. Ahora, si se acuerdan, en el primero que hice aparecía según el shape que tengo arriba. Ahora, hay una forma que yo puedo trabajar que es con precomposiciones. ¿Qué es una precomposición? Es, imagínense ustedes cuando están en Photoshop, para que se les haga más fácil. En Photoshop o en Illustrator, cuando hacen grupos o hacen folders dentro de los layers y van metiendo cosas dentro de ese layer, ese folder de layers, y eso es totalmente independiente, pero dentro del folder puedo hacer distintas cosas. Eso es más o menos una precomposición. Es como, imagínense que la composición es un lienzo y dentro del lienzo estoy metiendo otro lienzo encima con distintas cosas y puedo ir metiendo y metiendo y metiendo 900 composiciones si quiero. Puedo meter la cantidad de composiciones que yo quiera dentro de una composición principal. Por eso es que siempre es bueno tener un folder aparte que se llame precomps, para tener todas las composiciones por aparte y los finales van a estar en un lienzo principal. ¿Verdad? Entonces, aquí puedo también hacer máscaras por medio de precomposiciones. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo puedo seleccionar el texto, clic derecho y tengo este que se llama Precompose. O lo puedo hacer desde Layer y Precompose, o sea, aquí en Layer y hasta abajo está Precompose o un Shift Control o Shift Command C. Cualquiera de las tres formas. Y me aparece esta ventana. Todo esto, si se fijan, está desactivado la parte de arriba. No es momento ahorita porque si no las confundo más. De explicarles esta ventana cuando sea necesario, cuando haga otras precomposiciones, se los voy a enseñar. Pero esta la vamos a llamar Precomp 5. 5. Y le voy a dar un OK. Aparentemente no me hizo nada. Si se fijan, pareciera que no me hizo absolutamente nada. Pero sí me hizo. Lo que me hizo fue, fíjense en los layers, antes era un texto y lo notaba que era un texto porque estaba identificado con la etiqueta anaranjada. Ahora está con una etiqueta beigita, como beige, como amarillo pálido. Esa es que me está indicando que no es un texto lo que estoy seleccionando aquí, sino que es una composición. Quiere decir, un lienzo dentro de otro lienzo. Si le doy un doble clic a esto, si se fijan, simplemente desapareció esto y está acá. Pero si yo me voy a la máscara 2, que es la composición principal, y le pongo, digamos, hagamos un círculo y esté rellenado de anaranjado. Y quitémosle esto. Ah, no, anaranjado no. Pongámosle, yo le pongo esto, le hago otras cosas por acá, y de repente le pongo esto acá, y buscamos otro color. Y entonces hagamos una estrella y lo pongo acá. Todo lo que sea me va apareciendo acá, pero la precomposición está sola. Y le doy un doble clic a esto, la precomposición ya no me aparecen todos los shapes que hice en la máscara. Entonces, fíjense aquí, en estas pestañas que está acá, tengo las precomposiciones que están metidas dentro de una composición principal. Y puedo tener una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Puedo tener composición 1 metido en la 2 y la 2 puede estar la 3, en la 3 puede estar la 4, en la 4 puede estar la 5 y la 6. Puedo irme escalando todo lo que quiera.
y cuantas veces quiera. Lo que pasa es que también no es necesario hacerlo tanto, pero de que se puede, se puede. A veces sí se pueden topar con cuestiones de hasta 20 precomposiciones dentro de una composición o muchas cosas. Hay muchas posibilidades. Recuerden que ahorita estamos gateando. Todo lo que están viendo es gateando en After Effects. Todavía nos falta medio aprender a caminar y caernos, luego caminar, luego trotar y correr. Les va a llevar un tiempecito de aprender a correr en After. Pero todo es cuestión que ustedes primero les guste y segundo que practiquen. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa con esta precomposición? Vamos a borrar todos estos que ya no sirven. ¿Para qué hice una precomposición del TD5? No le veo tanto razón si de todos modos es solo el TD5. Lo que puedo hacer es, primero, en la composición principal, que se llama máscara 2, voy a hacer una regla para no perderme. Supongamos que la quiero ahí exactamente donde está el TD5 ahorita. Pongamos, podríamos hacerlo solo con 2 guías, o puedo hacerlo con las 4 guías si quiero. Vamos a hacerlo con las 4. Y ya sé exactamente dónde va ese texto. Exacto como tiene que estar en mi composición principal. Me voy a la precomposición. Y se fijan, se desaparecieron las guías. ¿Por qué? Porque las guías solo están en la composición principal. Y voy a hacer lo siguiente. En esta parte, en la ventana de la composición, hay distintas opciones acá. Una de ellas es esta, que es como un cuadro sólido dentro de un cuadro vacío. Y dice región de interés o region of interest. Selecciono esto y entonces lo que va a hacer es, voy a seleccionar mi región de interés, que es lo que a mí me interesa que salga. A mí me interesa que salga TD5. Todo lo demás no me interesa que salga, solo que salga TD5. ¿Por qué hice esto? Porque luego me voy a composición, aquí arriba, y dice crop comp to region of interest, que quiere decir que me va a cropear, no sé cómo se traducirá realmente, pero me va a cropear la composición y me la va a hacer del tamaño de lo que yo hice como región de interés. Si hago esto, lo que me hizo fue una composición del tamaño de la región de interés. ¿De qué me sirve esto? Vamos a hacer un poquito más pequeño, pongámoslo así. ¿De qué me sirve esto? Si yo hago la animación en la precomposición, me desaparece porque me estoy saliendo de la composición. Miren. Vamos a hacerla horizontal esta para que no se vea exactamente. Miren. Es más, horizontal y vertical, que parezca así. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando regrese a la máscara, fíjense cómo me cambió. ¿Por qué? Porque la composición me la centró y yo no la quería centrar. En este caso yo no la quería centrar. Entonces voy a mover, pero no voy a mover el texto. Es complicado lo que te estoy diciendo de entender al principio, ya después uno se va acostumbrando. Pero al principio es como complicado entender. Ahorita no voy a mover el texto. Ahorita lo que voy a mover es mi lienzo, mi composición, mi grupo. Entonces voy a mover la posición, pero insisto, lo que estoy moviendo no es el texto, sino que es todo lo que está dentro del texto, dentro de la composición, perdón. Pero como yo a la composición le hice una animación, voy a hacer esto, ¿eh? Ya aparece así. Ahora me dirán, ¿qué diferencia hay entre hacer composición, así como lo hice ahorita, o hacer el trick mat como lo hice antes? ¿Qué diferencia puede haber? ¿Por qué hago una cosa o la otra? Cada una tiene sus cosas. Por ejemplo, voy a hacer uno nuevo, voy a hacer otra más, que se llama máscara 3. Después voy a llevar por acá.
Y voy a hacer otro texto. Y otra vez que se llame TD5. Y vamos a ponerle que sea, vamos a poner a todos distintos colores para que se sepan diferenciar uno del otro. Entonces, lo que voy a hacer es otra vez TrickMath, pero se los voy a hacer para que no tenga diferencia, porque usar unas cosas a veces y otras cosas en otras ocasiones. Si yo hago el TrickMath, pero no lo voy a hacer cuadrado, sino que lo voy a hacer ni siquiera redondo, voy a hacer una estrella. Una estrella. Y voy a hacer lo mismo que hice en el primero, solo que con estrella. Hago acá. Puedo duplicar este. Primero voy a animar. Vamos a animar y lo voy a hacer distinto. Vamos a hacer escala y rotación. Vamos a la escala y rotación. De 2 segundos, de 1 segundo. Y vamos a hacerlo que de vuelta una vez. Hacer locuras. Perdón. Y 0. No me gusta la animación como tal, pero aquí no es tanto que sea bonito como que sea útil y que sea entendible. Entonces, a este le voy a cambiar color. Vamos a hacer lo mismo. Cambiar el color a este texto. Y le voy a invertir a esto. Entonces pasa esto. No se nota mucho, vamos a hacerlo de un color distinto. Hagámoslo así. Entonces pasa esto. Y que incluso yo puedo animar, lo voy a hacer exageradísimo para que se entienda, pero lo vamos a hacer. Vamos a animar una cosa aquí. Mi intención es que se entienda, así que, insisto, no vayan a darle 1000, ¿cuántas vueltas? Démosle unas 3 vueltas. Y la estrella va a hacer este movimiento. Vamos a hacer otra vez el alfa mate. Vamos a duplicar esto. Y pues miren, eso son las ventajas que tengo de hacer máscaras con treatments. Puedo mover la máscara, puedo mover los textos, puedo hacer todo lo que quiera dentro de, pero la ventaja que tengo con precomposiciones es que dentro de la precomposición yo le puedo meter cuantas cosas quiera. Puedo meterle, vamos a decir, unas estrellas aquí, unas cuantas estrellas acá, abajo. Voy a hacer que estas posición que pase aquí a no, y esto también posición, vamos que sea acá, acá. Y entonces tengo esta animación dentro de que como ven tengo distintas cosas, puedo tener otros textos, puedo tener
cuantas cosas dentro de la precomposición que se va a respetar en la composición principal. Bien. Entonces, esas son las diferencias que tengo entre, ¿se entienden las diferencias entre la precomposición y el treatment? Sí, Lick, por mi parte sí. Ok. Ok, entonces, ¿qué podemos manejar? Además, puedo hacer, y esa es la otra que quería hacerles, poner máscara 4. Es esto, miren. Vamos a hacer una animación solo con círculos. Además, vamos a hacer los exactos. Voy a aplicar. Vamos a recuerden que pueden alinearlo totalmente, seleccionar los dos. Vamos a hacer una pequeña animación que será simplemente en posición de los dos. Ok, vamos a hacer esto y vamos a cambiar el color del de arriba. Hagámosle que sea azul. Y aquí podemos hacer distintas cosas. Podemos hacer, por ejemplo, algo tan sencillo como poner add y add. Estas son características o modos del... Cuando pasa esto, ¿verdad? Tengo distintos, puedo poner add, puedo poner overlay, me trabaja de distinta forma. Puedo poner darken, me trabaja de distinta forma. Puedo poner hue. Bueno, pero esto ustedes lo conocen bien por Photoshop. Pueden saber cuáles poner y qué reacción tiene cada uno. Voy a poner a explicarles ahorita porque me imagino que lo conocen bien. Pero tengo esta opción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí yo puedo hacer que vamos a poner un video. En videos. Capturas. Y vamos a importar. Pongamos esta. ¿Cuál es esta? No, nada más sencilla. Esta. ¿Ok? Sigo con los helados benditos. Y ahí está. ¿Eh? Aquí tengo como cierto, vamos a agrandar estos dos.
Entonces pasa esto. Pero también puedo hacer una cosa. Yo puedo hacer que estos dos los voy a precomponer. Es Control Shift C. Y les voy a decir, ok. Y si se fijan, se me puso sólido. ¿Por qué? Porque las características las tiene. Vamos a buscar aquí. Precomp 1. Aquí. Ah, perdón. Me confundí. En la Precomp 1, ahí es donde están las características de add. Pero aquí, por eso se puso totalmente sólido. Porque reacciona el add únicamente en la precomposición. No reacciona en la composición principal. Para que funcione la composición principal, yo tendría que ponerle a este add. Entonces ya funciona. Pero dejémoslo sin add. Lo que vamos a hacer es ponerle treatment. Y fíjense qué es lo que pasó. Pero si yo duplico este y a este y le pongo esto y le doy add, ¿qué pasa? Vamos a hacerlos más grandes. Escala, hacerlos más grandes todavía. Vamos así, gigantesco. Así. Miren. ¿Y qué pasa? Si yo me voy a la precomposición y ya no lo quería azul, me equivoqué. No, azul no me gustó. Tal vez lo voy a poner verde. Bueno, regreso nomás para y ya se cambió a verde. Era limón, entonces por eso le puse verde. Digamos. Y no solo átil, puedo poner multiply si quiero. Le puedo poner que yo quiero. Puedo hacer en multiply sería bonito. Pongámosle multiply. Oh, en Darken, ahí está. Mm. Total, la conclusión que les puedo decir de esto es que el cielo es el límite. Con máscaras vamos a trabajar un montón de cosas. Esto no se los pido que lo hagan porque no sé si tienen algún video, pero si tienen algún video, traten de hacerlo. Cosa que no necesariamente es en el video. Bien, fíjense lo que voy a hacer. Voy a quitar este lima, limón, lo que sea, y fíjense bien. ¿Se recuerdan que tengo el del nombre? Yo puedo, una máscara 4. Recuerden que aquí tengo nombre e incluir dentro el de mi nombre. Solo que vamos a hacer un pequeño cambio al nombre. Vamos a hacerlo al revés. Que sea de lo más oscuro a lo más claro. Ah, pero es que entonces tiempo. Vamos a hacer un pequeño cambio. Sí. Ahí está. Entonces ahí está. Porque lo hice más claro, me voy a la precomposición y fíjense lo que pasa. Vamos a hacerlo más grande también. Ahí está, vamos a poner Darken, vamos a ponerle Overlay.
Me gusta más con overlay o no overlay. A ver. Entonces, miren, todo cambia, miren. ¿Dudas? Muchas. La verdad es que estoy terminando de procesar. Pero sí, la verdad es que sí, es básicamente darle copy-paste a las como capas, ¿verdad? E ir como tratando de jugar con ellas. Es de ir jugando todo lo que se pueda con eso. Bueno, entonces, como tarea, ya no usamos la ciudad, porque creo que era más importante irnos primero a esta parte y luego nos vamos a ir a la ciudad. Eso ya es algo más complejo. Como tarea, lo que quiero es que animen su nombre, pero no solo su nombre, porque si no, insisto, con Luz se va a rayar porque solo dice Luz, sino que nombre y apellido. Traten de animar de la forma que ustedes quieran. Voy a subir la tarea y voy a poner todas las especificaciones que se necesitan, de qué tamaño, todos los requerimientos que necesito o que estoy pidiendo para su nombre, pero animen su nombre totalmente libre, libre como ustedes quieran, caligráfico, con movimientos, letra por letra si quieren, con multiply o con overlay, con máscaras, con lo único que sí voy a requerir, que eso se lo voy a escribir ahí, es que sí utilicen máscaras y utilicen precomposiciones, pero las usan como ustedes quieran, ¿no? Y sería de animar su nombre, ¿ok? Las voy a dejar para que empiecen. Voy a estar abierto todo hasta las 12:20. Voy a dejar abierto el Zoom por si tienen alguna duda y quieren trabajar en su nombre de día. Pero de aquí en adelante va a ser algo sincrónico. Ustedes tratan de empezar a hacer su nombre. Si lo logran hacer, ya hicieron su tarea. Y si no, pues todos modos es para entregar más tarde, ¿verdad? Pero lo pueden tratar de hacer ahorita y si tienen alguna duda, pues bienvenidos. Entonces, las dejo, insisto, dejo abierto, voy a dejar de grabar, pero dejo abierto el Zoom durante una media hora, más o menos, y luego pues nos vemos la otra semana. ¿Les parece? Sí, que está bien. Solo no sé si podría subir la grabación de esta clase, por favor. Todas las tengo que subir, pero ahorita ya se subieron las otras. Solo les voy a pasar ahorita el link en un ratito. Y insisto, mi problema ahorita es que no puedo subirlo inmediatamente porque tengo que cerrar la sesión, tiene que procesar y tiene que subirse a YouTube. Pero sí se la subo. Hoy sí no me paro de aquí sin subírsela. Eso es lo que va a hacer hasta que se cierre la sesión. ¿Ok? Sí, está bien, Lick, gracias. Bueno, ok. Me retiro, pero insisto, aquí lo dejo abierto, si tienen alguna duda. Ok, gracias, Lick, feliz día. Ya.